Muy buenas tardes a todos. Desde las LASIP le damos la bienvenida al primer seminario web del Grupo de Emergencias Pediátricas, hoy con un tema que ha sido bastante frecuente en los últimos meses en Latinoamérica, como es el caso del dengue. Tenemos un gran repertorio de ponentes y adicionalmente gente con muchísima experiencia que ha sido invitada a este seminario. Y por ende le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer moderador, que es la doctora Adriana Young. La doctora Adriana es emergencióloga pediatra y epidemióloga, jefe del servicio del Hospital Nacional del Niño en San José, Costa Rica. Y adicionalmente, pues es miembro activo de la SLASIP y es miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. Doctora Adriana, un placer saludarla la tarde de hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y vamos a Bueno, darle la bienvenida. Muchas gracias, doctora. Vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo moderador, el doctor Jorge Ortiz Rolón. Es el emergenciólogo pediatra, coordinador y docente del Departamento de Emergencias Pediátricas del Hospital de Clínicas Paraguay. Y adicionalmente también hace parte de nuestro grupo de la SLASIP y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. Doctor, buenas tardes. Hola a todos, muy buenas tardes a todos los colegas latinoamericanos y muchas gracias a la Comisión Directiva de las LACID por este espacio. Bueno, si quieren los dejo para que ustedes continúen y presenten nuestros ponentes de la tarde de hoy. Ok, de acuerdo, entonces los saludamos desde el Comité de Emergencias a todos y los invitamos a revisar con nosotros una patología que es endémica en toda América, como lo es la fiebre dengue, que en este 2004 en particular se encuentra desarrollando una de las peores epidemias de los últimos tiempos. Estamos actualmente con alertas epidemiológicas por parte de la Organización Panamericana de la Salud que nos va advirtiendo de que hay un aumento de los casos en todas las regiones de América, empezando desde México, Centroamérica, Caribe, subregión andina y también el Cono Sur, llegando hasta 400% de aumento de los casos. Ya solamente en este año se han visto 3,5 millones de casos con más de 1.000 muertes y es por ello que decidimos revisar el manejo del dengue, tanto el dengue con signos de alarma como el dengue grave, mediante una metodología de casos clínicos con excelentes panelistas destacados. Los dejo con la doctora Adriana. No, Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, aquí como moderadores, pues vamos a tratar de introducir estos casos que, como Jorge decía, ahorita con el dengue endémico en todo nuestro continente, pues realmente ha sido toda una problemática desde el punto de vista de salud pública y, por supuesto, para nosotros en los servicios de emergencias también. Voy a introducir a los primeros dos panelistas que van a presentar el primer caso. Quiero darle pues la bienvenida y las gracias al doctor Ricardo Iramain, jefe del Departamento de Emergencias del Hospital Clínicas y pues de la Universidad Nacional de Asunción, profesor titular de pediatría y expresidente de la LACIP, quien nos va a acompañar en conjunto con la doctora Lorena García, que es pediatra emergentóloga, médico del Instituto de Enfermedades Respiratorias, INERAM Paraguay, y pues que nos van a presentar el primer caso de fiebre dengue. Doctora y doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y les doy la palabra para que puedan pues poner la presentación y pues presentar el caso. Gracias, Adriana, por la presentación, gracias por la invitación. Estamos dispuestos a escucharlo entonces al primer caso clínico para luego brindar opiniones al respecto. Buenas tardes. Paso a presentar mi pantalla. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, sí se ve. Perfecto. Ok. El primer caso clínico consiste en una paciente de nombre de siglas XU de 6 años de edad, de sexo femenino, procedente de la ciudad de Luque. Acudió a la consulta el 7 de enero del corriente año a las 4 de la tarde. Su motivo de consulta fue fiebre. A la evaluación inicial presentaba un triángulo de evaluación pediátrica con aspecto general normal, respiración normal, trabajo respiratorio normal y circulación alterada a expensas de palidez. Por lo tanto, el diagnóstico fisiopatológico fue de choque compensado. A la evaluación primaria presentaba una vía aérea permeable, sostenible, una respiración con trabajo respiratorio normal sin alteraciones. A la circulación
Se presentaba taquicárdica con signos de mala perfusión periférica, 138 latidos por minuto con pulsos débiles, en miembros fríos y llenado capilar mayor a 2 segundos. Por lo tanto, se le categorizó como un shock compensado. Al estado neurológico se presentaba alerta y a la exposición sin ropa, febril con una temperatura axilar de 38,1 grados Celsius y con un abdomen blando pero doloroso en hipocondrio derecho, sin defensa ni signos de irritación peritoneal. Ya la evaluación secundaria presentaba una historia de fiebre de 3 días de evolución hasta 39 grados Celsius en varias oportunidades al día. También síntomas respiratorios, tos, rinorrea de 3 días de evolución. Se agregó epistaxis las últimas 24 horas en 2 oportunidades que se dieron con la compresión. Incluso el último episodio fue constatado en la sala de observación. Presentó dolor abdominal en las últimas 20 horas en hipocondrio derecho de forma intermitente que luego se volvió continuo e intenso. Vómitos en 2 oportunidades de contenido alimentario en moderada cantidad. Negó alergias y como medicaciones recibía dipirona y paracetamol a las dosis ahí visualizadas en forma intercalada por la fiebre persistente. Negó patologías previas. Como última ingesta tomó agua 30 minutos antes de la consulta y presentó diuresis 1 hora antes de la consulta. Como eventos previos, es una paciente que se encontraba consultando un seguimiento ambulatorio por el consultorio de urgencias. Su primera consulta fue 48 horas antes, que correlativamente era su segundo día de enfermedad, en el cual ella no presentaba signos de alarma. Se le pidió un análisis de sangre en el que podemos observar datos de plaquetopenia con un valor de 145.000 con un NS1 positivo. Ante su buen estado general y como mencioné, sin signos de alarma, frente a una paciente con un dengue de grupo A, el manejo fue ambulatorio. Se le citó un control en 24 horas, que fue el 6 de enero, su tercer día de enfermedad, con un control de hemograma en el que podemos visualizar que presentaba aún datos de plaquetopenia, más o menos el mismo valor que el día anterior, con una ferritina alta de 699 para un valor normal de hasta 50. Nuevamente con buen estado general y sin signos de alarma, nuevamente frente a una paciente con grupo A, fue dada para seguimiento ambulatorio y control en 24 horas. Pero ya al día siguiente la paciente acudió por otros signos y síntomas. Entonces, como diagnóstico presuntivo, estamos frente a una paciente con dengue con signos de alarma, grupo B2. Para recordar un poquitito los signos de alarma que presentó nuestra paciente: signos tempranos de choque, plaquetopenia, aumento del hematocrito, dolor abdominal intenso y continuo, vómitos y epistaxis. Por lo tanto, ya en las urgencias estábamos ante una paciente con dengue con signos de alarma. Fue ingresada a la unidad de reanimación y estabilización. Se le monitorizó de forma continua. Se colocó oxigenoterapia con una mascarilla a 5 litros por minuto, quedó en reposo enteral y se inició esquema de expansiones con Ringer lactato. Esta es una tabla para observar los datos, o sea, los signos vitales de la paciente al ingreso. Podemos observar la mala perfusión periférica. Se indicó una primera expansión a 10 ml kilo peso con Ringer lactato. La reevaluación a la primera hora de tratamiento, podemos observar que seguía con signos de mala perfusión periférica. Por lo tanto, se indicó una segunda expansión a 10 ml kilo peso con Ringer lactato. Ya podemos observar ahí que tuvo recuperación hemodinámica, ya con miembros tibios, pulsos palpables y fuertes y llenado capilar menor a 2 segundos. Ya para mostrar nomás que después fue disminuyendo el goteo, se bajó a 5 ml kilo peso hora que recibió por 2 horas. Luego se bajó a 3 ml kilo peso hora, 2 horas más, y luego quedó a goteo de mantenimiento a 2 ml kilo peso hora hasta completar aproximadamente 24 horas. En el primer día de internación, que era su quinto día de enfermedad, la paciente durante el día presentó hemodinamia estable, se encontraba febril, sin signos de alarma, con buena ingesta por vía oral, pero en horas de la noche presentó descompensación hemodinámica.
presentó alteración de la perfusión vascular periférica y disminución de la diuresis por debajo de 1 cc kilo peso hora. Por lo tanto, requirió un segundo esquema de expansiones con Ringer lactato, como podemos visualizar en la pantalla. Por 2 horas, expansiones a 10 ml kilo peso y luego se fue disminuyendo nuevamente el goteo. En esta gráfica lo que queremos mencionar, voy a poner el puntero, podemos observar con los días de enfermedad de la paciente los datos de, primero que nada, el hematocrito, cómo fue en ascenso, incluso llegó hasta un valor de 49 en sus días críticos, entre el cuarto y quinto, sexto día más o menos, y los datos de plaquetopenia, como sus plaquetas fueron en descenso, que eso también que llegó incluso hasta 21.000. Y también mostrar de esta manera los valores de ferritina y enzimas hepáticas que coincidentemente con el valor más alto de hematocrito y el valor más bajo de plaquetas, como tenía un valor súper alto de ferritina, incluso hasta 4.617. En ese día que presentó la descompensación hemodinámica, se realizaron exámenes complementarios de imágenes. Se realizó una ecografía abdominal en el que informó engrosamiento parietal, engrosamiento abdominal, que lo que nos quiere decir en otras palabras es que estaba viendo fuga capilar. Podemos observar en esta radiografía de tórax, no se observa demasiado bien, pero se ven los senos costofrénicos velados de ambos lados. Una ecografía pleural que informó derrame pleural derecho moderado, homogéneo, y derrame pleural izquierdo escaso, también homogéneo. También se consiguió que se haga un ecocardiograma, que informó disfunción diastólica tipo 2, derrame pericárdico anterior leve, anatomía intracardíaca y arco aórtico normales, y también sus enzimas cardíacas, o sea, presentaba valores de CK, CKMB y troponina I normales durante toda la internación. Esto ya para contar la evolución de la paciente en los siguientes días de internación, entre el segundo y tercer día de internación, que correlativamente eran el sexto y el séptimo día de enfermedad, se presentó ya sin signos de alarma, con hemodinamia estable, con signos de buena perfusión periférica, presentaba diuresis en rango y esperado para un dengue con entre 1 y 2 ml kilo peso hora, con buena mecánica respiratoria, ya febril, tolerando la vía oral, se encontraba ya sin hidratación parenteral. Por lo que en el cuarto día de internación, que relativamente era el octavo día de enfermedad, ante una paciente con disminución del hematocrito por debajo del valor basal, con estabilidad hemodinámica, diuresis adecuada, afebril por 72 horas, mejoría del estado clínico y tendencia al aumento de plaquetas, se decidió en recorrida médica y fue dada de alta. Hasta ahí va la presentación del primer caso clínico. Lorena, no sé si doctor Iramain, si usted va a compartir pantalla o Sí, si voy a compartir continuamos con el pantalla. siguiente caso. ¿Ok? Entonces, Ahí tal vez, perfecto. ¿Qué tal? ¿Se ven? Se ve perfecto. Bueno, a mí me toca discutir este caso clínico que hemos vivido en el Hospital de Clínicas, en el Departamento de Emergencia de Asunción, Paraguay, en donde nos pareció interesante compartir con todos ustedes el manejo. Pero antes que nada, es importante subrayar algunos conceptos fisiopatológicos en el shock por dengue. Dos aspectos caracterizan a esta entidad clínica y marcan la diferencia con otros tipos de shock. ¿Cuáles son? Primero, se trata de un shock vasoconstrictor con escape capilar lento. He ahí la principal diferencia con otros tipos de shock, por ejemplo, el shock séptico. Acá tenemos el escape del fluido intravascular en esta figura que escapa justamente al espacio extravascular, como podemos ver. Lo que significa que hay que tener cautela en el manejo de la hidratación. Concepto importante cuando estamos con un paciente confirmado con dengue.
¿qué pregunta tenemos que hacernos? Primero, ¿está en estado de shock nuestro paciente? Porque eso es lo que va a definir la morbimortalidad de nuestro paciente. Y bueno, justamente acá tenemos un paciente en donde tenemos que hacernos esta pregunta. Sí, de acuerdo a la clínica del paciente podemos ver que la respuesta es afirmativa. Nuestro paciente sí está en estado de shock. Y la otra pregunta es, ¿está en un shock compensado o descompensado? Es ahí donde apelamos a la clasificación que hemos hecho hace varios años en Asunción, Paraguay, que ya la OMS también lo ha adquirido, y lo hemos clasificado a nuestro paciente en el grupo B2, cuyo concepto es que se trata de pacientes que tienen dengue con signos de alarma, como es el caso de nuestro paciente presentado recientemente. Dolor abdominal, hematocrito alto, plaquetas bajas, sobre todo estamos hablando de signos incipientes de shock compensado, donde nuestro paciente recién presentado tenía un relleno capilar lento, es decir, había datos de hipoperfusión tisular, que es lo más importante. Y bueno, recordando un poquito, ¿cuáles son los signos de shock incipiente? Acá tenemos relleno capilar lento mayor de 2 segundos, pulso débil, miembros fríos, taquicardia, pero con una presión arterial conservada todavía. Ese es el grupo B2. No hay hipotensión arterial. ¿Cómo entonces tenemos que enfocar el grupo B2 en el departamento de emergencia? Un concepto muy importante es que el enfoque tiene que ser enzimático. Es decir, como ustedes ven acá, estos colegas están encima del paciente. ¿Por qué? Porque hay que hacer una reevaluación clínica en lo posible y sobre todo en la primera etapa de cuidado médico, cada 15 a 30 minutos, por lo menos 4 horas, luego cada 1 hora hasta una estabilización clínica del paciente y laboratorial periódica también. Eso es importante, clínica y paraclínica. ¿Por qué? Porque el dengue es una enfermedad, primero que nada, sistémica y dinámica en su evolución clínica. Eso es muy importante. ¿Cuál va a ser el manejo entonces del grupo B2, el cual pertenece a nuestro paciente recién presentado? El nivel de atención tiene que ser en hospitales, es decir, en una unidad de urgencias, en la primera etapa, ya sea también hospitales regionales o de referencia. Y el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es estabilizar al paciente en el lugar del diagnóstico y durante el traslado. ¿Qué significa eso? Que si no tenemos un URE, una unidad de reanimación y estabilización, o no tenemos una alta complejidad en nuestro departamento de urgencias, tenemos que hacer lo posible para estabilizarle a ese paciente. No esperar el traslado para que se le estabilice al paciente, porque eso le puede costar muy caro clínicamente. Tenemos que brindar oxígeno a 2-3 litros por minuto por cánula nasal, iniciar reposición de fluidos en forma cautelosa, como ustedes ven acá, no en grandes cantidades significa eso. Y es aquí un concepto importante y hasta si se quiere contradictorio. Yo sé que todos los colegas que nos están escuchando, desde estudiantes de medicina, les habrán enseñado de que a un shock hipovolémico hay que darle grandes fluidos. Y viene entonces acá la pregunta, ¿por qué damos pocos líquidos en un shock hipovolémico? Porque básicamente asumimos que el dengue por shock es un shock hipovolémico, fundamentalmente. Y bueno, acá tenemos que darle las explicaciones fisiopatológicas. Como hemos dicho y subrayamos, es un shock vasoconstrictor con escape capilar lento, cuya corrección de este shock tiene 2 fases. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta. La primera fase apunta a revertir el shock con la rápida restauración del volumen circulatorio efectivo, es decir, en forma inmediata. Para tal efecto, empezamos a pasar una carga de 10 ml por kilo de peso en 1 hora, como se le pasó a este paciente en 2, 3 oportunidades incluso. Y la segunda fase
que hay que completarla, porque si no, la resucitación fluídica no es completa, es necesaria para mantener la normovolemia de nuestro paciente, intentando igualar las pérdidas continuas, es decir, el escape capilar continuo que puede durar entre 36 a 48 horas. Entonces, este es un concepto fundamental. ¿Qué hacemos para tal efecto? Y bueno, de acuerdo al peso del paciente, vemos si ya una vez estabilizado, ahí empezamos este mantenimiento de la segunda fase de resucitación fluídica, y si tiene menos de 15, le hacemos a 7 o 5 mililitros kilo peso hora durante 2 horas, o 5 a 3 mililitros kilo peso hora durante las siguientes 2 horas, dependiendo ya del peso. Un específico problema que se presenta en este estadio es la tendencia a la sobrecarga líquida. Tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, este sería, digamos, la panorámica, el esquema global de la resucitación fluídica del paciente. Solamente quiero insistir aquí en que tenemos que completar la segunda fase de resucitación fluídica en nuestro paciente, como ustedes ven acá, para que podamos llegar a una buena evolución clínica. Como ustedes han escuchado, la doctora Lorena dijo de que nuestro paciente fue resucitado con fluidos de Rigen lactato. Y se está escuchando mucho esta solución balanceada últimamente. Y la gran pregunta es ¿por qué? Quiero compartir con todos ustedes acá una tabla que me pareció bastante gráfica y que nos permite entender el por qué hay diferencia entre los diferentes sueros. Esto salió publicado en el European Journal of Medical Research recientemente, en 2022, me pareció muy didáctico. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el plasma humano. Vamos a recordar muy brevemente, 285 milimoles por litro, ¿verdad? Fíjense ustedes acá en el pH, 7.4. Fíjense ustedes acá en el suero fisiológico, la osmolaridad tiene 308, es decir, bastante más que el plasma humano. Sin embargo, tiene un pH ácido bastante importante en relación al plasma humano. El Rigen lactato tiene 273, que se asemeja bastante a la osmolaridad plasmática y no tiene un pH ácido tan ácido como el suero fisiológico. Bueno, desde el año 2018 empezaron a salir con fuerza algunos artículos en adultos primeramente, y me estoy refiriendo al trabajo aparecido en el New England Journal of Medicine, en donde ya se empezaron a comparar las soluciones balanceadas cristaloides versus las salinas. Y acá tenemos ya varios artículos al respecto, en donde podemos evidenciar de que la reanimación hídrica con sepsis ya se empezó a abrir el debate de si se hace con soluciones balanceadas o no balanceadas. Tenemos acá a la izquierda el trabajo muy interesante del doctor Jaime Fernández Sarmiento, un amigo de las LASIPS, actual presidente, en donde han evidenciado muy bien ellos la asociación entre soluciones balanceadas y la injuria renal aguda, evidenciando que el suero fisiológico puede traer más problemas que soluciones. También acá en el lado derecho tenemos una interesante publicación del Critical Care Medicine Journal, en donde también han comparado la resucitación con fluidos balanceados y la asociación con aumento de la sobrevida en pacientes con severa sepsis. Es decir, todo se inició y todo nace en la discusión con la solución o no del uso de estas soluciones. Por ejemplo, acá hay una tabla en donde puede comparar 3 aspectos: el tiempo de estadía en terapia intensiva, la injuria renal aguda y la terapia de reemplazo. Como ustedes pueden ver acá,
lógicamente las soluciones balanceadas tuvieron mejores resultados. Y bueno, es importante nombrar al último consenso latinoamericano de sepsis que apareció en el Journal Intensive Care Medicine, liderado por el doctor Jaime Fernández Sarmiento, que hemos tenido el honor de ser invitados para participar en este consenso, en donde justamente se ha hablado y se ha revisado mucho sobre cuál solución utilizar, cuál fluido utilizar en el shock séptico, en la sepsis. Y, por ejemplo, una de las conclusiones fue que las soluciones balanceadas, como ringelactato, se encontró que tiene menos efectos colaterales a nivel renal, menos mortalidad, menos coagulopatía, etc. Pero veamos más específicamente quién es el que más daño puede producir. Para sorpresa nuestra. Digo para sorpresa nuestra porque hace mucho tiempo que varios hemos utilizado durante muchos años el suero fisiológico. ¿Cuáles fueron los hallazgos? ¿Cuáles son los problemas que se han encontrado con el suero fisiológico como solución no balanceada? Fíjense ustedes, la lista es larga. Nefrotóxico, hepatotóxico, discrasias sanguíneas, cambios en la circulación sanguínea, presencia de acidosis hiperclorémica. Yo les he demostrado a ustedes el pH que tiene el suero fisiológico. Y algo muy importante, mayor morbimortalidad. Es decir, de que se ha evidenciado de que hay bastante más problemas que soluciones con este tipo de fluidos. Y bueno, ante todas estas revisiones, muchos colegas nos hemos y se han conflictuado al respecto, haciéndose esta pregunta: ¿es más efectivo entonces el ringelactato que el suero fisiológico? No, la efectividad de ambos no se discute. No viene por ahí el problema. El problema viene justamente por los efectos colaterales que puede producir. Ustedes vieron que nuestro paciente tenía unas plaquetas bastante bajas. Así que me permití, por lo tanto, hacer una revisión para compartir con todos ustedes qué hay de las plaquetas en el dengue. ¿Cuál es la correlación con la severidad? Primero que nada, les quiero decir de que la plaquetopenia no es un predictor de sangrado. Nosotros hemos tenido en nuestro servicio plaquetopenia de 40.000, de 20.000, de 10.000, sin una gota de sangre. Entonces, es muy importante tener en cuenta el por qué aparece una plaquetopenia en el marco de un shock por dengue. La trombocitopenia que frecuentemente aparece en el cuadro clínico del dengue hemorrágico se debe a una coagulopatía de consumo determinada por el virus y la presencia de anticuerpos antiplaquetarios. Vale decir que su mecanismo es inmunológico. Por eso que no hay que ser muy, digamos, tener una indicación demasiado fácil con la transfusión de plaquetas. Acá tenemos abajo las referencias bibliográficas. Platter's Journal en el 2022, Viral Immunology también en el 2022, Indian Journal of Pediatrics 2023. Es decir, como conclusión, entonces, la gran pregunta que nosotros nos hacemos como clínicos, ¿cuál es? ¿Cuándo vamos a transfundir plaquetas a un paciente con dengue? Lo que se ha consensuado, y nosotros, en base a la revisión, hemos concluido de que se puede realizar transfusión de plaquetas cuando hay un sangrado muy importante, en donde el clínico lo pone en un lugar muy relevante, y sobre todo un sangrado persistente no controlado. Sangrado, por ejemplo, en el sistema nervioso central, tubo digestivo, que suele ser relativamente frecuente, cuando hay una presencia de metrorragia en las mujeres, pero siempre con un concepto importante, y atiendan bien esto, después de haber corregido el estado de shock. Es decir, hagámonos esta pregunta primero: ¿el shock se ha corregido? Previo, como segunda indicación, previo a procedimientos quirúrgicos o invasivos con riesgos de sangrados importantes, teniendo unas plaquetas menor de 50.000.
Veamos ahora dos síndromes que se contraponen a veces en el shock por dengue. El síndrome de escape plasmático versus el síndrome de sobrecarga hídrica. Como ustedes recuerdan, nuestro paciente recientemente presentado tenía un hematocrito elevándose hasta 49, incluso llegó con unas plaquetas de 21.000 y balances neutros. Es muy importante los balances. Entonces, acá, en este caso, lo que estamos haciendo es un diagnóstico de síndrome de escape plasmático con estos datos. Pero quiero compartir un paciente real con todos ustedes en donde nos tocó vivir también. La placa de la izquierda es al ingreso, relativamente limpia. A las 12 horas del ingreso, el hematocrito fue subiendo, las plaquetas bajando. Fíjense ustedes acá. Voy a utilizar el puntero a ver si me sale. No, no me sale. Puntero láser, sí. Fíjense ustedes acá, esta placa. A las 24 horas del ingreso, el paciente estaba estable, con unas plaquetas muy estable, balance hídrico muy positivo, 3 cruces, fíjense ustedes, con una eco pulmonar que mostraba presencia de líquido bilateral en ambos hemitórax, ¿verdad? Entonces, ¿qué diagnóstico estamos haciendo acá ante este paciente? Estamos haciendo el diagnóstico de una sobrecarga hídrica muy importante. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el dengue pasa de un estadio a otro, es decir, de una hipovolemia a una hipervolemia. Entonces, esa es una de las características que tenemos que tener muy en cuenta. Pero hay maneras de prevenir la temida sobrecarga de líquidos, y parece ser que sí. Este dispositivo nos ayuda muchísimo a poder controlar justamente este tipo de situaciones clínicas. Estamos hablando del monitoreo estricto del ritmo diurético. Por lo tanto, tenemos que hacer una medición horaria cuando tenemos este tipo de paciente para mantener una buena información sobre su flujo renal. Y, sobre todo, una información objetiva sobre el volumen circulatorio. Nuestra meta básicamente es una diuresis de 1 cc kilo peso hora que nos va a dar una información de un volumen circulatorio aceptable. Si tenemos ya una diuresis de 2 cc, mayor de 2 cc kilo peso hora, tenemos que hacernos la pregunta, ¿estaría abriendo ya un cese de fuga capilar? Entonces, a partir de aquí, nosotros en nuestro departamento de urgencias nos autoimponemos a hacer balances cada 3 horas del paciente para tener una información objetiva justamente del balance hídrico. Perdón. Porque si tenemos un ritmo diurético a partir de 3 cc kilo peso hora, eso ya significa un peligro de sobrecarga. Por lo tanto, es un imperativo clínico disminuir la hidratación en este momento. Tenemos que tener en cuenta que la imagenología nos puede ayudar también a evitar la sobrecarga hídrica y sobre todo hacer un diagnóstico precoz de ello. La ecocardiografía es una de las herramientas muy útiles que incluso nos pueda ayudar a la dosificación de los líquidos. Nos ayuda a informarnos sobre la sobrecarga hepática, si hay presencia de effusión pleural bilateral y algo muy importante, medición del diámetro de la vena cava inferior y de la aorta. También la ecografía a la cabecera de la cama del paciente, hoy en día muy de moda en los servicios de urgencia, también nos va a ayudar, por supuesto, a hacer este diagnóstico. Ustedes recuerdan que nuestro paciente tenía en el relato clínico presencia de tos, rinorrea, aparte de fiebre. Es decir, nuestro paciente tenía síntomas respiratorios. Entonces surge la pregunta, pero puede ser tan tramposa
estas manifestaciones clínicas, este cuadro clínico para que haya síntomas respiratorios en el dengue? Y parece ser que sí, ¿eh? Fíjese usted acá, este paciente con rinorrea que ha tenido dengue. Todas estas situaciones nos llevó a nosotros a hacer una comparación de dos epidemias grandes que tuvimos en Paraguay, de los periodos 2012 a 2013, 2017 y 2018. Hemos tenido la suerte de que se ha publicado en esta revista inglesa Pediatrics. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Lo que hemos encontrado, nada más le voy a comentar, es de que comparativamente entre esas dos epidemias, hemos visto la presencia de aumento de tos y rinorrea. Fíjense usted acá el riesgo relativo del trabajo, en donde evidencia que sí hubo un aumento de la sintomatología respiratoria comparado con las dos epidemias. Hablemos un poco, muy brevemente, de ferritina alta en el dengue. Bueno, voy a salirme acá del puntero porque... Bueno, acá tenemos un artículo que quiero compartir con ustedes, que el objetivo fue analizar la relación de la ferritina en los pacientes que tienen dengue severo. Me pareció muy interesante, pero ¿por qué la ferritina? La ferritina es una reactante de fase aguda que aumenta en respuesta a la intensa inflamación, responsable justamente de la tormenta de citoquinas en el shock por dengue. Los hallazgos de este trabajo fue que los niveles aumentados de ferritina se asociaron con dengue severo. Es decir, tenemos que darle bastante valor a ciertos predictores de severidad en el dengue. Eso es muy importante. También tenemos acá un último trabajo que salió el año pasado sobre los niveles de ferritina como un biomarcador pronóstico para predecir la severidad del dengue. Ahora, ¿pero para qué sirven los marcadores de severidad? Sirven sencillamente porque hay un impacto en el cuidado del paciente. Si yo sé de que un paciente tiene un marcador de severidad positivo, a ese paciente le debo de cuidar más intensivamente. Nosotros, para tal efectos, en el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas de Paraguay, estamos haciendo un trabajo al respecto y quiero compartir con todos ustedes los datos preliminares al respecto. Esta es la curva de ROC, en donde ustedes pueden ver acá los niveles de 0,68 que llega a la izquierda hasta la sensibilidad, al pie de la gráfica hasta la especificidad. ¿Qué es lo que significa? Brevemente les voy a resumir esta gráfica. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar? El área bajo la curva de 0,68 nos indica un buen rendimiento diagnóstico para predecir el shock y la necesidad de esquema de expansiones, teniendo una especificidad del 74%. Por lo tanto, nosotros en nuestro servicio estamos haciendo un trabajo y estamos utilizando la ferritina como predictor de severidad. Hay nuevos predictores de severidad en dengue, por último, y parece ser que sí, aquí en el Journal Vector-Borne Disease, en el año 2021, han salido algunas propuestas al respecto, como por ejemplo la hipoproteinemia, el edema bipalpebral o periorbital, la esplenomegalia también como un dato importante. Por último, les quiero compartir esta reflexión de que siempre vamos a tener pautas, siempre vamos a tener guías, consensos, etc. Pero la estrella que siempre nos guiará para la toma de decisiones será el contexto clínico del paciente. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Vamos a pasar rápido al próximo caso porque nos queda poco tiempo. Le doy la palabra a Jorge. Ok, bueno, muchas gracias, doctora Lorena, doctor Ricardo. Ahora pasamos a hablar de dengue grave. Para ello están con nosotros la doctora Karen Rodríguez. Ella es intensivista pediatra que trabaja en el Hospital Mario Catarino de Honduras. Y la acompaña la doctora Gisela Aguilar. Ella es intensivista pediatra que trabaja también en el Hospital Mario Catarino de Honduras y
que desempeña arduamente en sociedades de cuidados intensivos tanto de su país como de Centroamérica y del Caribe. Así que con ustedes, doctoras. Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes, es un gusto para nosotros estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Karen Rodríguez, soy intensivista pediatra en el Hospital Mario Catarino Rivas, Hospital Nacional de Honduras. Y junto con la doctora Gisela Aguilar vamos a desarrollar la parte que nos compete, que es el dengue grave. Vamos a compartir un caso clínico de nuestra unidad y de verdad que nos honra estar el día de hoy junto a ustedes y estar pues dando parte de nuestra experiencia acá hacia Latinoamérica, siendo un país endémico de esta patología tan importante como es el dengue. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tratar de ser breves para cumplir tiempos. Agradeciendo de nuevo esta oportunidad. Vamos a contarles un caso que Karen y yo manejamos aquí en la unidad de una nena en choque, ¿verdad? Por dengue. Contarles un poquito, vamos a narrar lo que sucedió, qué cosas hallamos. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con el doctor Ricardo en relación a lo que él pues ya ampliamente expuso, ¿verdad? Nosotros les vamos a contar, les vamos a enseñar lo que pasa justamente cuando se dan todas estas complicaciones, ¿verdad? Que ya el doctor ampliamente habló. Antes de esto quería hacerles una pequeña reseña de Honduras, ¿verdad? De mi país, de nuestro país, en relación al dengue, contarles un poquito del hospital donde trabajamos. Es el hospital, el segundo hospital más grande y es el que ve pues alrededor, tiene una influencia como de 5 millones, perdón, de habitantes. Y cada año, pues el dengue nos hace temblar, ¿verdad? Un año más que otros, pero definitivamente fue en el 2019 donde más tuvimos una enorme cantidad de casos. Llegamos casi a los 16,000 casos solo en la atención directa aquí en esta área de pediatría, ¿verdad? Y pues los otros años han sido entre subes y bajas. El comportamiento de este año, pues ya nos tiene en alerta, como bien había dicho Jorge al inicio, ¿verdad? Vamos viendo que va creciendo la casuística, van creciendo la cantidad de casos y tenemos pues en este momento ya Honduras contabilizado con más o menos casi 1,000 casos para la semana 11 y ya tenemos 16 muertos desafortunadamente contabilizados aquí en el país, ¿verdad? En nuestra unidad, pues de estos 16 muertos, corresponden 2 para nosotros acá en el Mario Catarino Rivas, ¿verdad? Y como ven en la tabla, pues tenemos 11 de estos 16 personas que fallecieron son menores de 18 años. Así que, al igual que el comportamiento del 2019 y de los años previos, pues son los niños los más afectados. Y es ahí donde nosotros tenemos que esmerarnos a que podamos tener una mejor atención, ¿verdad? Directa sobre nuestros pacientes. Honduras, pues por todos lados tenemos dengue. La verdad que no hay casi ningún pedacito del país que no lo tenga. Tenemos los 4 serotipos. Esta vez estamos conociendo al tercero, o sea, un test. No lo habíamos tenido. En épocas pasadas estábamos en el 1 y el 2. En la epidemia grande de 2019 era el 2, pues ahorita el 3 y se ha comportado bastante diferente. Así que vamos conociéndolo poco a poco, haciéndonos amigos o enemigos, ¿verdad? A ver cómo nos va. Este es el corredor endémico de semanal ahorita histórico en 5 años del dengue. Como ustedes ven, ahí en la línea negra, pues ya representa cómo vamos hasta ahorita. Y ya estamos en la zona de alarma para este hospital. Esto es para el Mario Catarino Rivas. Ya para el país ya estamos en la zona de epidemia, desafortunadamente, ¿verdad? Ya se están tomando las acciones pertinentes para poder contrarrestar el número de pacientes. Así que Karen va a comenzar contándoles un poco sobre esta chiquita que tuvimos por acá. Vamos a ir haciendo pausas y vamos a ir platicando de qué pasó y cómo nosotros lo fuimos abordando, acordando, de acuerdo, perdón, a los esquemas ya establecidos y también un poco como lo que aprendimos nosotros a manejar en el 2019
todo aquel ensayo-error que nos tocó aprender a la dura, pues ahora lo pusimos en práctica y gracias a Dios, pues nos está haciendo hacer mejor nuestro trabajo. Karen, adelante. Ok, entonces vamos a continuar con el caso clínico aquí de la pacientita que tuvimos en nuestra unidad. Pues fue una paciente femenina de 10 años de edad, 40 kilos, y tal como lo dice la estadística, ¿verdad? Uno de los factores mayores de riesgo para mortalidad en dengue, uno de ellos es, aparte que sea la segunda infección, también en raza caucásica y en pacientes femeninas. Entonces ella ingresó el 2 de febrero de este año a las 3 de la tarde, ingresó con el motivo de referencia de su centro asistencial donde fue valorada inicialmente, venía con un dengue con signos de alarma con una serología positiva. Como los datos de la historia de la enfermedad, era una paciente que desde que nos vino a la emergencia de nuestro hospital, pues ya venía en su 5º día febril, ya tenía 5 días de evolución de enfermedad y ya presentando los signos claros que ya nos habló el doctor, ¿verdad? En su caso clínico, las artralgias, mialgias, astenia, dinamia, estaba presentando inicialmente comportándose como un dengue del grupo A y posteriormente la paciente, pues, ya cuando se les comporta como un dengue del grupo B, ya presenta signos de alarma, es cuando ellos deciden hacer manejo y referirla hacia nuestra centro asistencial. Cuando ya la paciente se encontraba con signos de alarma, en ese centro deciden iniciar un bolus a 20 ml por kilo de Harman y posteriormente, al ver que la paciente no mejoraba, le pasan el segundo bolus. Y luego de eso le inician una infusión a 10 ml por kilo por hora. Entonces, ya en las primeras 2 horas de atención en ese centro, ya la paciente estaba presentando dificultad respiratoria. Siempre que tengamos un paciente con dificultad respiratoria, mucho ojo, ya que tener síntomas respiratorios en un paciente con dengue aumenta la mortalidad en esto. Entonces, siempre tenerlo pendiente. Tenía dolor abdominal, ya dando datos de fuga capilar. Lucía la paciente irritable con frialdad, por el cual deciden su traslado a nuestro hospital, que es hospital ya de 3er nivel, para manejo del dengue. Entonces, estos datos que ustedes ven comparativos, la paciente nosotros la captamos en esta emergencia de mi hospital en el 5º día de la enfermedad, pero ¿qué pasó con esta paciente antes? En su 2º día de la enfermedad fue la primera vez que se captó en el centro asistencial primario a la paciente, en el cual tenía una hemoglobina 11.5, hematocrito de 33, glóbulos blancos de 5.600, neutrófilos del 60%, linfocitos del 35%. Aquí tenía inicialmente 135.000 plaquetas. Este fue el primer hemograma que se realizó. Era una paciente del grupo A con los síntomas clásicos del dengue. ¿Qué pasó en el 4º día de la enfermedad? Pues esto nos tiene que alertar, ¿verdad? Ya que en la paciente vemos que el hematocrito de 33 aumentó al 36% y la hemoglobina de 11.5 aumenta en 13. Esta paciente fue valorada, eso siempre no se nos tiene que ir por alto, esos cambios de hematocrito, ¿verdad? Que se fueron dando, ya que la paciente se vio en la atención primaria y esta se despachó para su casa. Plaquetas de 105.000, ferritina de 850 y tenía un NS1 positivo. Y pues haciendo ahí un recordatorio de los grupos del dengue, ¿verdad? El dengue grupo A, los que no tienen signos de alarma, los pacientes con el grupo B, que ya estamos presentando signos de alarma, nunca olvidar que ya los signos de alarma nos están gritando fuga capilar. Cuando tenemos el dolor abdominal intenso, sostenido, tenemos los vómitos, acumulación de líquidos, la policerositis, que nos está diciendo que ya hay extravasación de fluidos. El letargo, el estado de conciencia del paciente, bien importante, el aumento del hematocrito y hepatomegalia. Así que bien importante, y posteriormente el dengue grave, el grupo C, que ya vamos a tener el choque, sangrados y compromisos graves de órganos. En la evaluación inicial de sala de emergencia de aquí de nuestro hospital, pues la paciente se recibe según el triángulo de evaluación pediátrica con aspecto general irritable. Si recibimos al paciente irritable, inmediatamente nosotros tenemos que pensar que hay algo más
a nivel del transporte de oxígeno de este paciente. Siempre tenemos que pensar en que este paciente está teniendo deficiencia de oxígeno en choque. Así que nunca se nos tiene que ir por alto el estado de conciencia. El trabajo respiratorio, si este trabajo respiratorio está alterado, nunca olvidar la extravasación de fluidos hacia el tercer espacio y también el aumento de la mortalidad en aquellos pacientes que ingresan con deterioro respiratorio. Y una circulación alterada de que llega la paciente. Entonces se clasificó un diagnóstico fisiopatológico como un dengue grave con choque compensado. Del área de urgencia de nuestro centro, desde que se ingresa, pues la vía aérea de la paciente se encontraba permeable, en respiración espontánea, pero sí mucha taquipnea, desaturación, aumento del trabajo respiratorio. Al momento que la ocultamos, pues tenía hipoventilación basal derecha. Estaba en la parte del circulatoria, estaba taquicárdica, el pulso débil, estaba con los miembros fríos hasta la rodilla. Recordemos que este es un choque con resistencias vasculares altas. Entonces, desde ahí teníamos pues un mal llenado capilar secundario a esto, pero la paciente normotensa, 115/70 y clasificándose como un choque compensado. Desde el ingreso ya se encontraba irritable, pero pupilas isocóricas reactivas. Y al momento de la exposición, pues ya la paciente se encontraba hipotérmica, con mucho dolor a nivel del hipocondrio derecho, hepatomegalia 2 centímetros, tenía también onda líquida positiva y una diuresis de 1 cc por kilo por hora. En la evaluación secundaria, los signos y síntomas presentados actualmente, la paciente llevaba desde su ingreso su 5º día febril, llegaba hasta 39 grados y tenía su cuadro de dolor abdominal. En el hipocondrio derecho, de forma intermitente, se volvía intenso y también presentaba 2 ocasiones de vómito, artralgias y mialgias. No presentaba alergias y se medicó únicamente con acetaminofén. Bien, entonces no vamos a redundar mucho en lo que ya habló el doctor Ricardo, ¿verdad? Pero sí queremos hacer mención de esos signos tan importantes en esta paciente como era esa dificultad respiratoria, ese dolor abdominal, que nos debe de alertar como pediatras, ¿verdad? Desde los centros de salud, desde los centros de atención primaria, en donde estos pacientes, especialmente si va de la mano con la hemoconcentración, que ya, como bien sabemos, es uno de los factores laboratoriales más importantes para poder determinar hacia dónde va la enfermedad, no tanto las plaquetas como nos daba miedo antes, ¿verdad? Entonces son pacientes que debemos de referir de manera más temprana, sin necesidad de estar abordándolos en los lugares que no son los más indicados, ¿verdad? Porque cada país tiene su forma, obviamente, de cómo distribuye los pacientes con dengue. Hay países que tienen sus centros de estabilización primarios, como está aquí en Honduras, y solo los recibimos ya en referencias, ¿verdad? Pero sí, esos centros deben de estar bien capacitados para poder decirnos en qué momento este paciente es candidato a que vaya a tener alguna complicación mayor, como es el caso de esta chiquita, ¿verdad? Entonces, es una paciente que ya francamente está en un estado de choque, ¿verdad? Probablemente ya ni está compensado, Karen, ya va hacia la descompensación, ¿verdad? Y es así como la vamos a ir viendo en el camino de este tiempo, ¿verdad? Entonces, en el choque compensado, aquí tenemos 2 cuadros comparativos de lo que nos dice la CDC y la OPS, ¿verdad? En relación al manejo, cada país, de acuerdo también, tiene sus propios lineamientos de manejo, ¿verdad? Pero nos parece que estos 2 son en base lo que la mayoría de los países han optado para el manejo. Entonces, es importante destacar que los 2 se basan, ambos se basan en la administración de volumen, ¿verdad? Pero vuelvo a recalcar las palabras del doctor Ricardo, no porque tenemos que pasar volumen, lo tenemos que hacer en grandes cantidades, ¿verdad? Y tenemos que saber cuándo parar al momento de abordar al paciente. Y esto nos lo va a ir dando los datos clínicos del niño, ¿verdad? Cómo se va estabilizando su perfusión distal, su patrón respiratorio y también, obviamente, el lugar donde se pueda realizar los exámenes
de laboratorios iniciales que son sumamente importantes, ¿verdad? Y dentro de ellos, pues el más importante podríamos decir que es el hematocrito, para poder determinar si este paciente ya está con los signos de hemoconcentración o por el contrario, que ya el hematocrito está bajando porque estamos teniendo una descompensación a partir ya sea de un sangrado que no estamos viendo, ¿verdad? O de un sangrado que estamos viendo. Porque estos pacientes los hemos tenido en todas las formas, ¿verdad? Hemos tenido pacientes que tienen un sangrado espontáneo, ya tenemos epistaxis, hemorragia, hasta hemotórax espontáneos hemos tenido. Como también hemos tenido aquellos casos de verdad sumamente complejos en donde tenía dengue y encima le dio apendicitis y lo llevaron hasta las operaciones y se hizo hemoperitoneo. O que venía de su pueblo de referencia y se accidentó el carro y venía con dengue. Y entonces también tenemos complicaciones de este tipo. Entonces, es tantas cosas a valorar, pero lo más importante es que tenemos que valorar cómo está ese paciente desde el punto de vista hemodinámico, ¿verdad? Si tenemos diuresis, es sumamente importante cómo están sus pulsos, cómo está su frialdad distal, cómo está su estado de conciencia, cómo está su respiración. Todo esto nos va a ir orientando hacia dónde tenemos que ir. Ok, continuando con el manejo en la emergencia, pues la recibimos taquicárdica, la paciente con frecuencia cardíaca de 140, frecuencia respiratoria de 40, mucho aumento de trabajo respiratorio, pulsos débiles, frialdad hasta la rodilla, llenado capilar menor de 4 segundos, presión arterial de 105/65, por el cual se decía pues el monitoreo de signos vitales. Se le dio administración de oxígeno con mascarilla reservorio, se tomaron sus muestras de laboratorio y si recuerdan bien, ya se le habían pasado 2 cargas previas en su centro de referencia. Aquí se pasa una tercera carga 20 ml por kilo y se solicita ingreso a UCI. Si recordamos, tal como lo mencionó la doctora, pues el dengue, a pesar de ser siempre pues un shock séptico, pues es un caso especial, ¿verdad? Ya que este requiere volúmenes más pequeños en infusiones más prolongadas, a diferencia del shock séptico convencional, que son cargas de volúmenes rápidas o volúmenes de infusión rápidas y volúmenes más altos. Así que tener siempre esto en consideración, que el dengue es especial y el dengue es diferente. Entonces el hematológico, el primer hematológico que se toma en UCI, tenemos, si notan la diferencia, el último hematocrito, ella tenía 36, que era su 4º día. Ya acá ya estamos en UCI, en el 5º día febril. Tenemos que de 36 el hematocrito subió a 45.5, subió 9 puntos más. Y tenía una hemoglobina previa de 13 y aumentó a 14.5. Y algo me gustaría mencionar, que tenía glóbulos blancos de 32.000, entonces el 2019, que estuvo la epidemia más grande en Honduras de dengue, pues estaba el serotipo DEN2, actualmente tenemos el DEN3. ¿Será que ya el DEN3 nos va a dar esta variación que es la leucocitosis, ya que hemos tenido varios dengue con clínica florida, con IgM positivas que nos están dando este tipo de leucocitosis? Así que es muy importante mencionarlo. Y la paciente trombocitopénica en 19.000, ya tenía disfunción hepática, TGO de 420, TGP de 350, BUN y creatinina ya en 1.2, ferritina de 1.500, dímero de 4.200, ProBNP de 5.000. Ya los marcadores inflamatorios bastante elevados y la IgG y la IgM positiva. Y en la parte de la gasometría, la primera gasometría que se realiza aquí en la UCI, pues una acidosis metabólica bastante marcada, una paciente ya pues haciendo su máximo esfuerzo para tratar de compensar, y tenemos ya datos de hipoperfusión tisular claro por laboratorio, un lactato de 6, y la paciente de su ingreso estaba euglicémica. Entonces recordemos esta herramienta súper importante, aparte de la diuresis, que es mejor, tenemos una gasometría y tener el medidor que nos está diciendo que tenemos hipoperfusión tisular, como lo es el lactato.
una vez ya con nosotros, ¿verdad? Logramos hacer algunos estudios que hoy por hoy creo yo que marcaron un antes y un después en relación al manejo del dengue. Entonces, esto es bien importante porque a partir del ultrasonido al pie de cama, hemos logrado tomar mejores decisiones, mucho más guiadas, dejar de pasar tanto volumen, ¿verdad? Y para fortuna de nuestro centro hospitalario, tenemos un ultrasonido en la sala de urgencias, tenemos un ultrasonido que conectamos al celular para poder realizarlos al pie de cama y aquí en la unidad también, y podemos abordar a estos pacientes utilizando esta herramienta que queremos compartir con ustedes, un poquito de los hallazgos de esta sobrecarga masiva de líquidos que esta criatura tuvo, ¿verdad? Entonces, en la ecografía abdominal, pues un engrosamiento de la vesícula biliar con líquido libre en la cavidad abdominal. Y luego, pues, esta es la vena cava que nosotros hicimos. El primer video, este video es el video de una paciente en choque, hecho aquí en nuestra unidad, pero con requerimiento de líquido, no de nuestra paciente actual, solo para poder ejemplificar cómo se encontraba la niña. La niña en este otro video, ustedes pueden observar que la paciente tenía una vena cava muy engrosada, ¿verdad? Al apretar no había colapso, o sea, al poner nosotros el ultrasonido, pues pudimos observar que estaba más bien engrosada la cava y que ya la niña no requería mayor volumen, ¿verdad? Hicimos un ecocardiograma también, encontramos un derrame pericárdico leve con la anatomía cardíaca normal, ¿verdad? Y una disfunción miocárdica con sus valores de CPK y de troponina normales también. Y el ultrasonido pulmonar. De verdad que este lo hice yo, me asusté mucho cuando lo vi. Nunca había visto un pulmón de esta manera, ¿verdad? Pero si ustedes ven, pueden ver el pulmón nadando literalmente, ¿verdad? Sobre agua. Y esta criatura, pues obviamente en una falla ventilatoria, ¿verdad? Que era inminente y que había que protegerla porque genuinamente estaba sobrecargada de volumen, ¿verdad? Y así fue como la encontramos nosotros en estos primeros momentos en que ya estaba con nosotros aquí en la unidad de cuidados intensivos. Ok, y tal cual, como mencionaba la doctora, ¿verdad? Tener mucho cuidado, no solo con el choque, sino con la sobrecarga. Entonces, en las primeras horas recibimos a la paciente taquicárdica, hipoperfundida, estaba ya en la UCI propiamente, ya con un choque descompensado, ya estaba con presiones de 80-45 a febril y con diuresis de 1.5 cc por kilo por hora. Ya la alteración respiratoria ya estaba con desaturación, mucho más hipoventilada que desde que ingresó. Estaba ya con quejido, por lo cual se procede a intubar y acoplar a ventilación mecánica, tal como mencionó la doctora, ¿verdad? Tenemos una paciente que está en hipervolemia, pues los estudios hindú que nos han hablado que al inicio del dengue, que se iba por la hipovolemia, empiezan a hacer una hidratación masiva al paciente, si bien es cierto, disminuyeron la mortalidad de un 16 a un 6%, a pesar de disminuir esa mortalidad, ese 6% que quedaba vivo tenía graves consecuencias de hipervolemia que requerían manejo diurético, en el peor de los casos, manejo dialítico, así que mucho cuidado. Y el control hemodinámico, iniciamos con epinefrina, con esta paciente a 0.05 microgramos kilo minuto y el mirrinone a 0.25 microgramos kilo minuto. Recordando que lo que nos va mejor con este paciente es el inotropismo y también la inodilatación, dado que es un choque con resistencias vasculares bastante altas. ¿Cuándo ponerla? Pues hay que ponerla rápido, no hay que esperar, ¿verdad? No tenemos que esperar mucho para el inicio de las aminas, creo yo que es un punto importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Si desde la sala de urgencias lo necesitamos iniciar, pues se puede iniciar la epinefrina por vía periférica, en lo que ya tenemos una vía central para poderla abordar, ¿verdad? Porque estos pacientes están venciendo todo lo que tienen en su economía para poder sostenerse vivos, ¿verdad? Entonces necesitan a veces esa ayudita a nivel vascular, a nivel de la contracción cardíaca, esa relajación de las paredes vasculares periféricas que nos ayudan a poder mantener al paciente pues más estable, más rápido y así
lograr una evolución más satisfactoria. Y muchos de estos, de hecho, lo hemos visto mucho ahora que hacemos estas intervenciones más rápidas del inicio de aminas temprano, de no pasar tanto volumen, de usar el ultrasonido. Hemos visto que los pacientes llegan menos a cuidados intensivos. En el 2019 llegamos a manejar más de 160 niños, solo aquí en esta UCI del hospital, ¿verdad? Más la sala de dengue que también contaba con su UCI. Y ahorita, pues bendito Dios, en todo lo que vamos de este primer trimestre solamente hemos manejado alrededor de 5 o 6 pacientes. Y esto es porque hemos hecho un manejo más escalonado, más cuidadoso y el inicio temprano de las aminas, que es fundamental, ¿verdad? Para evitar que los pacientes pues caigan en una falla total de su economía. Y pues obviamente, y hablando un poquito del choque hipotensivo o del choque descompensado, que ya el doctor bien lo explicó previamente, pues realmente que ya en este punto el paciente tiene un mayor riesgo de mortalidad, ¿verdad? Tenemos que estar más atentos a poder determinar qué es exactamente lo que está sucediendo con el paciente y pues hacer uso tanto de las aminas como también lo mencionan en el CDC, el uso de coloides que podemos utilizar, ¿verdad? También en este tipo de pacientes, ya cuando tenemos choques refractarios a los volúmenes iniciales, que ya hemos iniciado aminas, y que aún así tenemos quizás una medición de CABA, una PVC, algún dato más que nos oriente a decir que el paciente requiere un volumen. Entonces, estos son los pequeños pacientes, aquellos que se salen del canasto, como decimos aquí en Honduras, los que están fuera de la canasta normal, en donde podemos utilizar coloides, ¿verdad?, para poderlos reanimar. Pero como el estándar de manejo, como ya bien se ha dicho, es los cristaloides, y dentro de los cristaloides, definitivamente el Harman, ¿verdad? Como uno de los mejores opciones para poder reanimar estos pacientes. Y ya contándoles el final de la historia. Sí, ya contándoles el final, pues ya el primer día de manejo de UCI, la paciente la recibimos en hipervolemia, por lo cual decidimos continuar el manejo a 2 ml por kilo por hora. Si se fijan, pues ya venimos de una hipervolemia, venimos de 3 cargas con ese pulmón sobrecargado. Se ingresa a la UCI con vigilancia estrecha de las signos vitales, de la diuresis. Recordemos que la diuresis óptima tiene que estar entre 1 a 2 cc kilo hora, más de 2 cc kilo hora. Pensemos siempre en hipervolemia y menos de 1 cc kilo hora, que nos estamos quedando cortos. Entonces la diuresis es excelente para dictar manejo. Ya a la paciente le pudimos trasladar de líquidos IV a líquidos por suero oral, por sonda. Los toleró muy bien. En las primeras 24 horas estuvo con aminas vasoactivas que se lograron omitir satisfactoriamente. No se administraron más bolus ni nada y tampoco requirió hemoderivados. En el segundo día de UCI, al tercero, ya la paciente se encontraba hemodinámicamente estable, muy bien perfundida, una diuresis ya de 4 a 5 cc kilo hora, ya que nos encontrábamos con uso de diurético secundario a la hipervolemia y con el plan de negativizar balance. Acoplada siempre a la ventilación mecánica, se da con dexmedetomidina febril y sin hidratación parenteral, ya dándole el alimento por sonda nasogástrica. Quizás debería hacer un paréntesis, ¿verdad? La importancia de no tener que depender de los líquidos intravenosos. Es sumamente importante y el inicio temprano de esos líquidos orales, ¿verdad? Con sales de rehidratación oral, al solo poder el paciente recibirlo, si ya compensamos un poco su estado de base, si su hemodinamia lo permite, para no tener que hidratarlos por vía intravenosa. Lo mejor es la vía oral, si está habilitada, para poder hidratar a estos pacientes aún en condición crítica. Posteriormente, el cuarto día ya en UCI, disminuyó el hematocrito por debajo del basal, ya tenía una estabilidad hemodinámica, una adecuada diuresia, estuvo febril por 72 horas y mejoró de su estado clínico, disminuyó el edema y la policerositis y con tendencia al aumento de plaquetas, por el cual se pudo realizar una extubación programada. Y en el quinto día en UCI, pues exitosamente la paciente se logró trasladar al servicio de pediatría a encamamiento, donde posteriormente se le dio el alta. Así que a pesar de todos los efectos adversos de la hipervolemia, la paciente exitosamente se pudo ir de alta para su casa.
Y se puede dar alta sin diálisis, que no siempre es la historia, ¿verdad? A veces nos toca hemodiálisis o nos toca diálisis peritoneal, pero esta por fortuna se fue a casa. Entonces, para terminar, solo recordando qué hacer y qué no hacer. ¿Qué no vamos a hacer? No vamos a usar glucocorticoides. Corticoides no son necesarios en dengue, ¿verdad? Pueden más bien aumentar el riesgo de sangrados intestinales, hiperglicemia, inmunosuprimir al paciente. No debe transfundirse plaquetas. No deben de transfundirse a menos que realmente el paciente esté en una condición que ponga en riesgo su vida con una hemorragia tan grande que lo pueda llevar a la muerte, o soluciones hipotónicas, no, ¿verdad? Ya están fuera del contexto. Y pues no asumir lo que les decía antes, que los líquidos intravenosos son necesarios. Podemos utilizar definitivamente los sales de rehidratación oral de una manera muy segura para poder hidratar a nuestros niños. ¿Y qué sí debemos hacer? Pues definitivamente reconocer el periodo crítico básico para todos los médicos generales, pediatras, ¿verdad? Que se dedican a esto, pues reconocer cuándo el paciente está en mayor riesgo, cuando cae la fiebre, ¿verdad? Esas primeras 24 a 48 horas que presenta dificultad respiratoria, dolor abdominal, alteraciones de su hemodinamia, pues tenemos que correr a un centro de atención. Ya cuando está con nosotros, vigilar esa entrada de líquidos y esas salidas que son sumamente importantes y estar midiendo los niveles de hematocrito. No es a cada ratito, pero sí estar midiendo, ¿verdad? De forma esquematizada. Cada unidad tiene su tiempo, pero sí tiene que estar muy atentos a esos niveles de hematocrito, reconocer el choque e iniciar las aminas de forma temprana para poder mejorar la hemodinamia de los pacientes, utilizar los coloides únicamente cuando sea necesario, ¿verdad? Y los glóbulos rojos, crioprecipitado y plasma también, solamente para aquellos pacientes que están en alto riesgo de fallecer a consecuencia de un sangrado masivo. Muchísimas gracias, perdón por el tiempo, nos quedamos a las órdenes para cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias a Giselle y a Karen por haber presentado este caso también muy, pues, ejemplificativo de lo que está sucediendo con nuestros pacientes ahorita con dengue grave. No sé si quieres dejar de compartir la pantalla para que nos podamos ver todos en el panel. Y vamos a empezar con algunas preguntas que nos han hecho aquí los participantes del webinar. La primera pregunta vamos a hacérsela al doctor Iramay, que es con respecto al uso de cristaloides. Entonces, ahí, bueno, el doctor Iramay expuso muy bien la parte del uso de soluciones isotónicas balanceadas. Ahí preguntan que si los cristaloides, bueno, ya hablaste de qué se recomienda, pero si no hay ese líquido recomendado, ¿cuál sería la segunda opción? No, por supuesto de que si no tenemos Ringer lactato, se hace suero fisiológico. Nosotros en nuestro hospital tratamos por todos los lados. Es más, estamos haciendo un trabajo ahora sobre Ringer lactato versus suero fisiológico en el shock por dengue, porque no hay ninguna publicación al respecto. Pero no, se hace suero fisiológico, obviamente. Un fluido cristaloide debemos de hacerlo al paciente. Eso es categórico. Muchas gracias. Jorge. Bueno, ahora la siguiente pregunta es para la doctora Giselle. Nos preguntan si en adolescentes de 14 a 17 años obesos o con sobrepesos, ¿cuál es el peso que se debe utilizar? ¿El peso ideal o el peso real para el manejo hídrico? Lo mejor es utilizar el peso ideal, ¿verdad? Para no tener que pasar grandes volúmenes. Entonces es mejor utilizar el peso ideal. Perfecto. Hay algunas preguntas con respecto a lo de fuga capilar. ¿Ha habido algún paciente que haya presentado edema cerebral o al menos en la experiencia que ustedes tienen allá en Honduras? Pues en cuanto a edema cerebral en pacientes críticos, pues la verdad no hemos tenido datos de edema cerebral secundaria a la fuga capilar. Hemos tenido secundaria a la fuga, pues lo que sí nos ha realmente matado a los pacientes ha sido el síndrome compartimental abdominal por las ascitis masivas. Entonces ahí es donde sí nos importaría dar ese tip que a veces no lo tomamos o lo ignoramos, que es la fuga a nivel de abdomen.
Entonces, esa nos ha tenido bastante mortalidad. Sí cabe mencionar, Adriana, que hemos visto edema cerebral en choque por dengue, pero en aquellos pacientes que están cursando también con encefalitis y también con sobrecarga. Entonces, no hemos podido determinar qué fue primero, ¿verdad? O qué causó qué. Pero sí sí hemos logrado documentar pacientes con edema, pero que sí tiene alguna patología neurológica asociada al dengue. Ok. Muchas gracias, doctora. Entonces, ahora una pregunta para el doctor Ricardo, em, que habla de que hay varias publicaciones del dengue asociado con activación macrofágica y el uso de recambio plasmático terapéutico. ¿Con qué clínica podemos sospechar o hacer la búsqueda de esta entidad? Bueno, sí, efectivamente existe una asociación que relativamente es frecuente del síndrome de activación macrófago con el dengue. En el Pediatric Critical Care Medicine Journal hace algunos años justamente se ha evidenciado y comentado esta situación. ¿Cómo vamos y cuándo debemos de sospechar? Cuando tenemos una fiebre prolongada, más de una semana, que va por el 10º o más días, fiebre prolongada que no se está resolviendo, paciente inestable. Entonces ahí tenemos que apelar y sobre todo ahí hacer los niveles de ferritina que van a ser extremadamente altos. Y quiero subrayar acá con respecto a la terapéutica. Esa sería la única indicación de dar corticoides en el marco clínico del dengue, cuando se está complicando con el síndrome de activación macrofágica. Voy a hacer una pregunta, esta es a quien cualquiera que ustedes quiera contestar. Hay varias preguntas en el chat con respecto al uso de albúmina, porque está tanto en el chat de Q&A y en el chat de Zoom, entonces creo que tal vez sería un tema para que tal vez tanto Giselle como Ricardo pues puedan dar su opinión con respecto al uso de albúmina en estos pacientes, sobre todo cuando hay signos de fuga capilar marcados, hipoalbuminemia. ¿Ustedes lo usan, no lo usan? ¿Cuál es la opinión? Si quiere primero Giselle y luego Ricardo. Gracias, Adri. Nosotros hemos utilizado la albúmina, ¿verdad? Como un coloide, solamente en aquellos pacientes en choques refractarios. Usualmente la usamos al 5%, a 10 cc por kilo, solo como el bolus adicional si es necesario, cuando ya el paciente tiene sobrecarga, fuga capilar, mejor dicho, ¿verdad? Y solo en ese contexto no la hemos utilizado a 1 gramo por kilo, solo como para reemplazar un nivel bajo de albúmina, pero es el 5%, sí se ha utilizado en la unidad. Ricardo. Bueno, ya hace varios años la doctora New England Journal of Medicine y el doctor Engo en el Clinical Infection Disease han comparado 3 y 4 soluciones al respecto. No han encontrado realmente una relevancia importante del uno sobre el otro. Todo el doctor Engo, un trabajo vietnamita muy interesante. Hoy otra vez vuelve al tapete con respecto a la utilización de coloides, porque estamos teniendo shock refractario. Yo le tengo bastante respeto a la albúmina, porque se habla que los coloides tienen sus efectos colaterales. Entonces no me gusta hacer muy mano larga a la indicación de albúmina por los efectos colaterales de discrasias sanguíneas, hepatotóxicos, etcétera. Entonces se le está teniendo bastante respeto. De todas maneras, sí, yo creo de que cuando hay una hipotensión refractaria, creo que hay que tener bajo la manga la posibilidad de administrar albúmina. Para mí, no tiene que estar, como lo dijo la autora, entre las primeras opciones, pero sí tiene que estar entre las segundas o terceras opciones cuando hay un shock hipotensivo refractario al tratamiento convencional. Jorge. Ok, tenemos varias preguntas en el chat. No vamos a responderlas todas, así que vamos con una final.
esta es para la doctora Giselle, que nos hablan. ¿Han tenido la experiencia de pacientes con derrame pulmonar severo, como el paciente que ustedes presentaron, con parámetros elevados del ventilador, hipoxémico y hemodinámica descompensada? ¿Cuál ha sido la alternativa y si han colocado tubo pleural en estos pacientes? Hemos hecho drenaje intermitente, así salida, y con eso han mejorado. También nos ha tocado poner tubos cuando hemos tenido una producción masiva de ese líquido pleural que no nos permite ventilar bien al paciente. Casos muy aislados. Esta chiquita en particular no requirió un tubo intercostal, ¿verdad? Como tal, a pesar del ultrasonido que ustedes lograron observar, ¿verdad? Pero depende mucho de cómo es el comportamiento del paciente. Sí le comento que hemos tenido pacientes que con solo hacer el drenaje de este líquido ya no han caído en ventilación mecánica, han estado bastante cómodos después ya con solo una ventilación no invasiva o un gato flujo. Pero no es nuestra primera línea ir a poner un tubo intercostal, ¿verdad? Em, bueno, no, muchísimas gracias a todos. Yo creo que definitivamente el dengue grave y sobre todo en aquellos que están en mayor estado crítico es un reto, no solo para nosotros que estamos en los servicios de emergencias, para los que están en cuidado intensivo, con los intensivistas pediatras. Y por supuesto que muchas de las preguntas que hicieron probablemente se salen de los lineamientos que existen para el dengue normal, ¿verdad? Porque mucha de la literatura para dengue grave o dengue muy severo, crítico, pues prácticamente pues no está basado pues mucho en evidencia contundente. Entonces, les agradecemos más bien a todos por tantas preguntas y no vamos a poder contestarlas, pero bueno, tenemos que finalizar el webinar. Más bien les agradecemos, bueno, Jorge, ahorita como coordinador del Comité de Emergencias de las LACIP, a Ricardo, a Karen, a Gisela y a Lorena por haber presentado estos casos muy enriquecedores. Y te doy la palabra, Shai. Muchísimas gracias, doctora Adriana. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos desde LACIP. Queremos hacer una invitación muy especial para nuestro próximo seminario en 15 días con el Comité de Trauma. Y bueno, y a toda la audiencia que nos acompañó, más de 210 personas conectadas, muy interesadas en el dengue y pues en todas sus complicaciones. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en una próxima oportunidad. Doctora Gisela, doctora Karen, doctor Jorge, doctor Ricardo, doctora Adriana, muchas gracias por su compañía. Gracias a todos. Gracias. Chao. Feliz noche. Chao.